Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, este espacio para la comunidad latinoamericana en Alemania, para todas y todos aquellos que en la diáspora vivimos en este país, en esta esquina europea, Alemania, y venimos de diferentes rincones de la América nuestra, de la América del Sur, mexicanos, colombianos, peruanos, los que escuchamos las entrevistas, escuchamos a los invitados de Latinotopía. Así que todos y todas bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para la comunidad hispanoparlante, para la comunidad latina en Alemania. Muchas veces tenemos en nuestro podcast migrantes latinoamericanos y españoles que viven en Alemania, que se destacan por un talento, por una pasión, directores de cine, cantantes, empresarios, pintores. Y hoy tenemos un pintor colombiano que no vive en Alemania, pero que nos visita aquí a quienes estamos en la diáspora. Ya hemos tenido varios invitados, invitadas en el podcast que vienen a Alemania en una gira, en conciertos, músicos o para una serie de exposiciones y que curiosamente los organizadores o gente que los conoce nos contactan y dicen, mira, tenemos la visita de este artista, de esta persona, qué bueno si compartimos esto con la comunidad. Y es el caso de Freddy Sánchez Caballero, un pintor, destacado pintor colombiano, con una trayectoria muy importante, con un reconocimiento también importante a nivel nacional, pero también con una trayectoria internacional, varias exposiciones en Europa y varias exposiciones en Alemania, y tenemos la dicha de contar con él en Alemania de nuevo. Vamos a compartir un poco el calendario, las exposiciones, pero queremos que ustedes lo conozcan. Entonces, bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo está, William? Muchas gracias por la invitación a este podcast Latinotopia, que tiene un nombre como tan poético y tan esperanzador a la vez. Sí. Será un placer conversar contigo. Es un placer tenerte con nosotros y compartir un poco con la diáspora, con la comunidad, lo que nos traes, tu trayectoria como artista, como pintor, y motivar a la gente también para que vea tu obra y para que te conozca. Quizás podríamos empezar, Freddy, contándole a la gente, les vamos a indicar a la gente, porque muchos nos escuchan en el celular o en el computador o en plataformas de podcasts diferentes, pero tienen acceso al Internet, y les vamos a mencionar tu página de Internet para que le vayan echando una mirada a tus obras, porque pintura es visual, pintura es algo que nuestros ojos disfrutan y un mensaje que entra por allí. Entonces, a través de tu página se puede contemplar varias de tus obras. Perfecto, Entonces, sí. vamos a decirla para que la gente la vaya buscando. Sí, mi página web es fsanchezcaballero.net. Allí hay obras desde, podríamos decir que casi que desde que empecé. Y pues está toda una retrospectiva de pinturas que incluyen como todos esos periplos personales y los cambios técnicos o conceptuales que he ido teniendo a través a lo largo de mi carrera pictórica. Se ve como la evolución, las diferentes técnicas por las que incursionas, que trabajas, y una presentación tuya, también la posibilidad de establecer contacto contigo. Muchas veces
La gente nos escribe y nos pide, pues, cómo contactar al artista, en fin. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, a presentar un poco al artista Freddy Sánchez Caballero. Para quienes no lo conocen, algunos colombianos ya han entrado en contacto contigo a través de tu obra en Colombia, pero hay muchos de nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas que de pronto todavía no te conocen. ¿Dónde naciste? ¿De dónde viene Freddy Sánchez? Yo vengo de la región de Córdoba, de Lorica, Córdoba exactamente. Pero a los 4 años mi familia se fue al Urabá Chocuano, a un pueblito que se llamaba Alboa, que fundó el padre Alcides Fernández, un misionero bastante temerario, pero que Sí, hizo una gran labor en esa región. Después me vine a estudiar el bachillerato a Medellín. Posteriormente hice mi carrera universitaria allí en la Universidad Nacional, pero simultáneamente trabajaba con un equipo misionero en el medio atrato chocuano, sí, lo cual pienso yo marcó mi carrera plástica de alguna manera. sí, sí, sí. Y esta, a ver, tú fuiste a estudiar en Medellín, ¿qué carrera estabas haciendo allá? Artes plásticas, Ah, lo tú hice. empezaste de una con el arte, o sea, llegaste y desde muy joven empezaste con esto pues de la pintura y todo. Sí, sí, yo tenía ya algunas inclinaciones por el arte. Desde el bachillerato ya pintaba, hacía Sí, cosas menores, pero pues mis amigos y todo el mundo me empezó a estimular desde temprano para que me metiera a estudiar arte y pues hasta ahora no me ha pesado realmente. sí, 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 ya desde muy temprano, porque ahí hemos entrevistado a otros artistas que empiezan más tarde, así es como un hobby que tenía una pasión y lo van desarrollando, pero en tu caso es desde muy joven que empiezas con la pintura y te vas vinculando pues de manera ya pues, incluso profesional pues a todo esto del arte, de la pintura, ¿no? Así es, así es. Otra pasión que tengo es la literatura. Escribo, ya he publicado como unos 4 o 5 libros. Ah, mira, Esa sí es una pasión que desarrollé ya mucho tiempo después y que sigo practicando, sigo sigues escribiendo. simultáneamente escribiendo y publicando pues eh, artículos, cuentos, crónicas, poemas, hago de todo un poco. Mira, pues ahí hay dos facetas bien importantes y amplias para conversar de tu biografía, de tu vida, ¿no? No conocía esa faceta, ¿sabes? Como te decía antes, off record, como se dice, te decía, ya te conocía como artista, como pintor, pero no conocía esa faceta de la escritura. Interesante saberlo también, ¿no? Para Bueno, conocer. Y qué, bueno, ¿tienes cuentos, ensayos? ¿Tienes alguna novela también escrita o? tengo una novela corta, o puede llamarse un cuento largo, tiene como Sí, 70 páginas y algunas o muchas ilustraciones. Se llama La isla de las máscaras. ajá, Es un cuento interesante, es como una pequeña ficción sobre el descubrimiento de América. ajá. Mm, Ahí se desenvuelve en Centroamérica, pero en fin, ese es un tema de otra conversación, creo. No, nos tocaría hacer un podcast completo de toda la obra literaria de Freddy. Así que dejamos esa inquietud de todas maneras a los oyentes, por si quieren también explorar esa faceta de Freddy Sánchez. Y le recordamos la página, porque ya Cre- algunos cre- sí, ¿Sí? cre- ¿Sí creo cuentan? que creo que en la página hay algunos de mis libros de cuentos, no estoy seguro cuál. Tal vez cuando va a llover llueve, Sí, sí. que está disponible virtualmente para el que lo quiera leer. Ah, muy bien. Es cuestión de Sí, navegar la página que recordamos, exacto. que es F. Sánchez Caballero, todo junto, F. Sánchez con Z, Sí, fsánchezcaballero.net, para que la gente empiece pues, a mirar también las pinturas extraordinarias. La pintura de Frey es una pintura muy,
muy bonita, impresiona la técnica, no sé, los colores, el manejo no sé, sé poco de pintura, pero uno empieza a mirar tu obra y realmente genera como admiración. Y hay una característica que van a notar que ya la mencionó Freddy, y es un énfasis en el pueblo afrocolombiano, sobre todo el pueblo de la región del Pacífico. Del Pacífico, sí. Eso como, ya mencionaste un poco de eso, Freddy, pero ¿cómo fue el encuentro tuyo con esta cultura? Tú eres, digamos, tú no eres afrocolombiano, tú eres Pues yo, más... yo tengo una mezcla de todo. Mi mamá Sí. era negra, aunque también ya tenía alguna combinación indígena. Ajá, ajá. Pero mi papá sí era de origen español, o sea, su padre era español, mi Sí, abuelo. Y yo pues soy el resultado de todas esas mezclas. ese mestizaje Eh, americano nuestro, ¿no? sí, Sí, sí. sí. ¿Y por Luego, pues qué? en la universidad yo colaboré con un equipo que se llamó el Grupo del Medio Atrato, un equipo misionero, Ujú. aprovechando pues las huelgas constantes que habían en esa época convulsionada del universitario, que el boleo de piedra era mucho. Sí, sí. ¿De qué años Y estamos hablando para ubicar un estamos poco a la gente? hablando del 80 al 86. Sí. Entonces, en cada uno de esos paros, ellos me decían, no, aquí están las puertas abiertas, puedes venir y nos ayudas a pintar iglesias, a construir iglesias, escuelas, guarderías, Ajá. a alfabetizar por ahí derecho a la gente, porque eran pueblos sumamente eh, inhóspitos y desprotegidos de cualquier tipo de ayuda del resto del país. O sea, Ausencia del Estado muy, muy, muy fuerte. total. Y el analfabetismo era digamos, del 99%. Imagínate. Los pueblos estaban muy limitados en todo, así que nosotros íbamos, ese grupo de misioneros, que éramos como unos 15 o 20 tal vez. Había muchachos de España, de Bogotá, de Cali, de Medellín, de todo el país. Y los ayudábamos a desarrollar proyectos agrícolas, cultivos de caña, cultivos de arroz, les ayudábamos con un trapiche, a hacer un trapiche, a hacer un molino, a hacer todo tipo de cosas que pudieran favorecer a la comunidad. Si Mejorar no las tenían condiciones. una escuela, se les ayudaba a construir una escuela. Si no tenían una iglesia, también se les hacía. Entonces yo iba eh, y pintaba esas iglesias, hacía los murales Ujú. de una resurrección de Cristo con un Cristo negro, una última Sí, cena negra. Yo sí, sí. aprovechaba para divertirme un poco, para poner en práctica lo que estaba estudiando en la universidad Ujú. y, y por ahí derecho pues ayudaba uno con la gente. O sea, si tenías por un lado, pues una acción concreta de ayuda a las comunidades y por otro lado, pues también esta, ¿cómo decirlo? Este aporte a través de tu conocimiento artístico y plasmando tu obra que es, pues es muy conocida en la parte del Chocó y del Pacífico colombiano, ¿no? Está ahí muy, muy presente, como lo has dicho, pues en las iglesias y en diferentes espacios ahí del Chocó. Ujú. Muy fuerte la influencia, claro, del pueblo afrocolombiano, de su vida, de su historia en tu obra, ¿no? Sí, recordemos que era la época de la teología de la liberación, Sí. donde pues todos estos grupos veían en un tal Jesús como una guía a seguir y pues nosotros tratábamos en la pintura misma, más que un Cristo divino y hijo de Dios, yo pintaba un campesino, un Ujú. Cristo popular con sus manos sangrantes o llenas de callos o de heridas, unas manos
mucho más grandes de lo normales. Y pues creo que algunos de esos rasgos sigo conservando y algunos de esas aproximaciones a la gente humilde sigo conservando en mis pinturas. Es otro de las características de la obra de Freddy Sánchez, pues eso de ese énfasis en el pueblo afrocolombiano y el otro aspecto también como de que mencionabas de la teología de la liberación, la forma de a través de, no sé, del mensaje de ese Jesús liberador, aportar a los procesos también de transformación ahí de estas comunidades. Ese también está muy presente en tu obra. Freddy, ¿qué podría ser como tú empiezas, hablamos de que hacia mediados de los 80 empiezas muy activo, muy fuerte a pintar, yo creo que como con estas características, en fin. ¿En qué punto te encuentras un poco ahora? ¿Continúa ese énfasis en el pueblo afrocolombiano? ¿También continúa el énfasis en estos aspectos de teología de la liberación? ¿O hay en la actualidad unas nuevas, no sé, facetas, unos nuevos aportes ahí en tu obra? ¿Cómo explicarías? Unas nuevas inquietudes, sí. Sí. Sí, realmente nosotros, o sea, los artistas a los que nos dedicamos a pintar normalmente tenemos muchos periodos en nuestro proceso creativo, muchas facetas, como lo dices, Mm, y muchos estilos y a sí. veces pues nos enamoramos de determinados colores, otras veces usamos otros. Eh, entonces eso también hace que los temas varíen Sí. y de acuerdo a la temática pues nosotros escogemos a veces la gama cromática, Ujú. dependiendo de los intereses de cada artista desde luego. En mi caso, ahora estoy trabajando con una serie que se llama El río sujeto de derechos. Ujú. Sí. Como te habrás enterado, pues el río el río Atrato ha sido desviado, contaminado, explotado, afectado en todas sus facetas y formas. Ujú, ujú. Entonces, Hay que decirle a los oyentes del río Atrato que es un río, digamos, el más caudaloso del mundo, un río inmenso, muy importante que atraviesa el Chocó, ¿no? Parte perfecto, sí, de parte de Antioquia también, o sea, es un río muy, muy importante en Colombia. sí. Entonces, como respuesta a esa necesidad de encontrar como una vía jurídica para garantizar la conservación y protección del río, la Corte Constitucional declaró al río como sujeto de derechos. Sí. Eso fue en el 2016. Yo en esta muestra estoy ofreciendo una respuesta plástica, Ujú. quizá para rememorar precisamente ese pronunciamiento de la Corte que se ha convertido en letra muerta, porque realmente los atropellos al río siguen, los mineros siguen arrojando todo tipo de químicos, mercurio, etcétera, contaminando las aguas, matando los peces, Sí. envenenando a los niños y a la gente que toda depende del río, porque toda su cultura está en la orilla del río. Sí. Los pueblos del medio atrato no se desarrollan nunca lejos del río, siempre están ahí. Así que toda su cultura y todo su hábitat tiene que ver con el río. Sí. Pero hay una constante ahí que se nota en tu obra y en tu quehacer artístico y social, pues es ese compromiso por la vida, ese compromiso por causas de justicia o muy actual ahora también causas de protección de la tierra, del medio ambiente, ¿no? Y de la casa nuestra, de la ecología. Entonces eso como que atraviesa mucho tu obra desde el comienzo, ese compromiso por la vida, digámoslo así, por la Por la transformación vida, social, ¿no? sí, 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 sí. sí, está muy ahí, muy presente. Pero ojo, atención, muy importante, no puede quedársenos aquí. Tenemos que mencionar la presencia de Freddy en Alemania,
que viene precisamente a exponer su obra, a compartir este mensaje que nos está desarrollando aquí en el podcast. El vernizaje, la inauguración de la inauguración en Aquisgrán, Agen, ¿no? Sí, Es el 10 de junio, ya el podcast sale un poquito después del vernizaje, mm, pero la exposición se conserva hasta cuándo, Freddy, está la la exposición va a exposición en estar Aquisgrán, hasta hasta agosto. agosto, sí, y está dividida como en tres partes. Sí. Una de ellas está en el baptisterio de la Basílica de Mönchengladbach. Ujú. Las otras dos salas están en Agen. Ahí sí, sí, en Así Agen. que Ahí en la eh, ciudad, en salas el- de Aquisgrán. sí, de Aquisgrán, ahí en la Academia de Obispal o Arzobispal y la otra se me escapa en este momento el sitio. Vamos a poner de todas maneras en la descripción del podcast, que ustedes lo pueden encontrar en latinotopia.net en la descripción. Vamos a poner un poco esa información para que esté Ujú, asequible, para que la gente no lo ubique. Y de todas perfecto. maneras, la gente en Aquisgrán, en Agen, van a encontrar con seguridad en los diferentes programas de la ciudad, ¿no? Se van a ubicar fácilmente. No sé si la página de Advenia Sí. también tiene la información, pero eso lo vamos a poner en la descripción ahí. Es posible que sí, porque ellos van a mandar una representación ahora para el vernissage precisamente, Sí. eh, porque yo les hice a ellos el cuadro conmemorativo ahora que mencionas el Amazonas y el foro amazónico del Papa Ajá, sí. Francisco, y yo les hice la- el, el afiche de ese foro Ujú, que le entregaron personalmente al Papa Francisco. sí. Entonces ellos me contactaron para decir que iban a venir a saludarme y ahí a estar presentes en el vernizaje. Sí, entonces vamos a poner de todas maneras la información en la descripción, en latinotopia.net, que también aparece pues en las plataformas, ¿no? En Spotify también aparece un poco en la descripción del podcast, así para que ustedes tengan esa información y muchos colombianos, latinoamericanos que están en la parte de Aquisgrán, ahí en los alrededores, puedan ir hasta finales de agosto, dijiste, Freddy, ¿no? Sí, Sí, finales de agosto y sí. disfrutar de esto. Y lo otro es pues que acercarse a la obra de Freddy también a través de su página, vamos a repetir de nuevo, vamos a poner en la descripción fsanchezcaballero.net. ¿Y estás en las redes también presente o no? Sí, estoy muy activo en Facebook, donde he Ujú. estado escribiendo precisamente algunas pequeñas reseñas sobre esta gira. Imagino que también se van a Twitter porque tengo una interconexión ahí. Ajá. Muy poco en Instagram, ya estoy entrando muy poco, pero también a veces publico cosas allí. Pero Muy bien. básicamente en Facebook es donde es como con a la que más le presto atención. Vamos ahí también a compartirlo en Facebook. En Facebook estás como Freddy Sánchez Caballero, ¿no? F. Sánchez Caballero, sí. F. Sánchez Caballero. Es para que la gente pues también se vaya conectando ahí a través de las redes y a través del internet. Ujú. ¿Hay otra exposición, Freddy? ¿Estás en otro espacio, en otra parte? ¿O Por solamente en ahora Aquisgrán? esas tres, después de eso vamos a Saarbrücken, a Sí, Saarbrücken, pero ya será a partir de agosto. a partir de agosto. Ahí vamos pues también a informar ahí a través de nuestras redes y la gente pues que te siga a través de las redes de Freddy para que estén pendientes de estos eventos y estas exposiciones. ¿Qué proyectos hay para futuro? Así, Freddy, ¿sigues con la pintura? ¿Hay otras posibles visitas a Europa o todavía no hay algo así ya concreto? Pues ahora casi al corto plazo tengo la ejecución de un mural ahí en Anaheim. Precisamente vamos a ejecutar el 14, empezamos a realizar ese mural Ah, interesante que lo eso, voy a sí. hacer con motivo de toda esta minería de carbón y todo esto, este proceso de
los pueblos que se vienen quejando por, Interesante. por Sí, sí, sí. el arrasamiento de sus casas, de sus viviendas, de su historia. ¿Y dónde va a quedar este mural, Freddy? Te decía entonces que el mural va a quedar allí a 100 metros de la Catedral de Agen, en un edificio como de 4 pisos al pie de ese parquecito que hay allí, no sé exactamente cómo se llama. Pero Sí, sí. el próximo año también ya me encomendaron otro mural en la clínica en Saarbrücken, en la clínica psiquiátrica de Saarbrücken. Qué Así que, interesante. así que posiblemente el próximo año nos veremos por acá también. Muy bien, la obra de Freddy muy presente aquí en Alemania. Así que les estaremos comentando, informando. Luego nos compartes fotos y las compartimos también en las redes y la gente puede ya disfrutar de eso y ubicarse y contemplar pues la obra de Freddy también, dejarse cuestionar y dejarse preguntar por esta obra que nos interpela, ¿no? Freddy, muchas gracias por acompañarnos en este espacio aquí en la diáspora, por venir aquí a Alemania con tu obra y con el mensaje que traes y con la vitalidad de sus colores, la belleza de tu pintura y por habernos comentado también de tus, de tus incursiones por la escritura y todo esto tan interesante que hemos conversado aquí en el podcast. Nada, William, gracias a ti, hombre, por abrirme estos micrófonos y por abrir este espacio que nos hace sentir definitivamente en casa. Adelante con tu carrera artística tan comprometida, con la calidad y con la belleza de tu pintura y con la fuerza de su mensaje. Adelante con esto y seguimos conectados a todas y a todos ustedes, queridos oyentes. La invitación permanente a suscribirse en las diferentes plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en todas, en la plataforma favorita o simplemente a escucharnos en latinotopia.net y a seguirnos en las redes @latinotopia. Mil gracias y seguimos conectados. Gracias, Freddy. Ok, un abrazo grande, hasta luego. Abrazos.